Bueno, qué placer poder encontrarnos virtualmente con las familias de Active. Mi nombre es Sophie Blusen, soy docente a nivel primario especializada en bilingüismo. Además, también soy licenciada en psicopedagogía y en gestión educativa. Trabajo actualmente en Active Learning, soy líder del equipo de prácticas de lenguajes. Estoy acompañada por Camila Markov. Bueno, bienvenidos a todos. Yo soy Camila, soy psicopedagoga y psicóloga. Actualmente trabajo en un centro de salud mental y en consultorio. La pregunta de hoy justamente es, ¿cuáles son las claves para acompañar a nuestros hijos en este proceso de aprendizaje y metodología de estudio? Como primer momento, conceptos fundamentales. Hablamos de proceso. Esta palabra es muy importante y quiero que se la recuerden en el día de hoy. ¿Por qué hablamos de proceso? Porque va a demandar tiempo, palabra muy importante, esfuerzo y sobre todo paciencia. Paciencia por parte de los niños como también por parte de ustedes. Nosotros hablamos de una escalera, vamos siempre hacia arriba, buscamos la meta. Y para que realmente podamos avanzar y que tenga un significado ese avance, hay que ir despacio, con paciencia, y que cada escalón que avancemos sea realmente significativo. ¿Cómo logramos el significado de ese escalón? Hoy lo trabajaremos en este encuentro más adelante. La neurociencia explica que cuando una familia se involucra de manera positiva, hay una mejora tanto en la parte académica como en la parte de bienestar integral, sobre todo las emociones. ¿Va a ser con tiempo? Sí. Al principio va a costar también, pero es parte de este proceso. Acompañar no es simplemente hacer la tarea por los chicos. Acá vamos a eliminar esa oración, vamos que sean guías, que es acompañar y apoyar de la parte emocional, la parte estructural, todo lo que es el orden, que es fundamental, y en algunos casos la parte académica. Creemos que desde el vamos, o sea, desde el momento previo, ¿no? A sentarnos a estudiar con nuestro hijo o a hacer la tarea, ya podemos hacer, digamos, bastantes cosas. Vamos a arrancar ahora con la primer clave, ¿sí? Que tiene que ver con la organización. Seguramente ya varios escucharon como la importancia que tiene las rutinas, ¿no? Y la importancia de establecer un horario específico para hacer la tarea o estudiar, ¿no? Esto va a favorecer la organización, evitará la procrastinación que tiene que ver con dejar todo para último momento, ¿no? Que no llegue el domingo a la noche para sentarme a estudiar para la prueba del lunes. Y esto va a optimizar el tiempo. Va a favorecer a que el chico pueda ser mucho más autónomo en lo que tiene que ver con el aprendizaje, no depender tanto del adulto, que es lo que vemos, ¿no? Algunas preguntas y palabras que me pueden servir son, ¿en qué ocupo mi tiempo libre? ¿Qué días son los que tengo más ocupados o con mayor cantidad de actividades? Esto parece una pavada, pero es súper importante, ¿no? Pero si no, en el día a día, en lo que tiene que ver con la rutina, yo esto lo voy a tener que tener en cuenta. Hay días que voy a estar más ocupada y no voy a poder destinarle ese tiempo al estudio. Y por supuesto también en qué ocupo mi tiempo libre, ¿no? Vemos que hay mucho tiempo destinado a lo que tiene que ver con el uso de distintos dispositivos, computadora, tablet, play. Bueno, que podamos ir disminuyendo un poquito eso, fraccionando quizás el tiempo puede ser, e ir destinándole un poco a lo que tiene que ver lo académico. Bueno, y vamos a la parte práctica. ¿Cómo hacemos esta rutina? Acá es fundamental poder hacerla en conjunto, ¿sí? Trabajarla con sus hijos, niños o adolescentes. Primer punto, tomar una hoja, que esto puede ser de manera digital o lápiz y papel. Cualquiera de las dos opciones va a ir muy bien. Tomamos una hoja y podemos armar de manera semanal, la semana completa, o mensual, el mes completo. Pero es muy importante que se pueda visualizar de lunes a domingo, que esté toda la semana presente. ¿Por qué? Así trabajamos lo que es la anticipación y realmente nos organizamos día a día viendo la semana que sea bien visible. Voy a marcar, primero y fundamental, qué horario tengo de clase. Luego también, como decía Cami, toda actividad extracurricular. Todo lo que sea extra del colegio, realmente marcarlo en esta plantilla, en esta hoja de ruta que nos va a organizar. Acá es fundamental trabajar con diferentes colores. Es muy importante lo visual. El orden visual es fundamental. Que el alumno pueda entender y pueda comprender ese esquema, esa rutina. Este tercer punto para marcar, sé que es difícil, pero bueno, es lo que intentamos también hacer, que sea un horario fijo para bañarse o para dormir, o también para comer. Cuesta muchísimo cumplir ese horario fijo, pero estaría bueno poder incorporarlo para que ustedes puedan comprender
en conjunto con sus hijos en qué momentos tengo un espacio libre para hacer la tarea, para completar la carpeta, para estudiar para un examen, para reforzar lo que fuese. Acá, como decía antes, lo visual es re importante. Diferentes colores, pueden también usar diferentes imágenes, siempre miren la edad del niño o adolescente. Cuanto más pequeños son, lo atractivo es lo visual, ¿no? Usar símbolos, usar stickers, usar colores, que sea realmente atractivo y que nos motive a utilizarlo, que nos impulse a realmente querer usarlo y ser parte de esta rutina. También pueden usar diferentes abreviaturas, por ejemplo, que la palabra colegio sea col o computadora com, ¿sí? Como destinar diferentes abreviaturas o códigos entre ustedes. Por eso es bien específico y armarlo en conjunto, porque tiene que ser un acuerdo con sus hijos. Si yo veo, por ejemplo, que el calendario no me funciona, porque puede no funcionar y está perfecto, acá vamos a un abanico de opciones que ustedes después van a adaptar y poder de a poquito incorporar con su familia y sus hijos. Y de a poco poder trabajar en conjunto la agenda. Al comienzo siempre va a costar. Esto es práctica y es construir un hábito. La agenda nos va a permitir principalmente organizarnos, planificar, sea tarea, sea actividades, sean eventos importantes, y también anticiparnos, que es lo más importante, que no quede todo para último momento. ¿Por qué? Porque esto va a generar frustración o estrés tanto en ustedes como familias, como también en los chicos, dejando todo a último momento. Tener un día fijo para realmente revisar en conjunto y realmente, bueno, ver qué es para esta semana, qué nos queda pendiente por hacer, qué podemos revisar juntos, qué podemos hacer juntos, en qué puedes avanzar solito, ¿sí? Al principio es importante hacerlo de a dos. Después de a poco este hábito se va a incorporar y buscamos fomentar la autonomía. El modelado de uso es muy importante que ustedes modelen este hábito. Si usan agenda, ustedes para su trabajo o en lo personal también, muéstrenle, bueno, mira, yo hago esto, me sirve esto. Modelar es fundamental en todo lo que es hábitos, es re importante. Esto es importante que sea flexible, que se pueda ir adaptando en el tiempo. Y si no logramos todos los objetivos de la semana, no pasa nada. No tener como la mente ahí de que es sí o sí lograr esto porque va a generar la frustración. Es que sea realmente flexible e ir viendo, bueno, esto funciona, esto no, e ir adaptándolo y modificándolo de a poco. Hay tres conceptos que queríamos como retomar, ¿no? Flexibilidad, que fue un poquito lo que hablábamos recién, ¿no? Aunque es importante seguir con la rutina, también es necesario ser flexibles, podemos adaptarnos a los imprevistos, ¿sí? Si un día no se cumple al 100%, no es motivo de frustración, ¿sí? Sino de ajuste. Revisión regular, ¿no? Esto que también decíamos, ajustarla periódicamente para asegurarte de que sigue siendo efectiva y adecuada a las necesidades y a las actividades actuales. Y la consistencia, que esto es repetir el mismo patrón cada día, ¿no? Eso va a ser lo que convierta esta rutina en un hábito, ¿sí? Acá es importante que sea funcional, ¿sí? Lo que sea funcional, lo que te sirva y lo que uses, porque si podemos comprar la agenda más linda del mundo, pero si no la vamos a usar, no nos está sirviendo, no es funcional. Lo que sea, que yo la tenga a la vista y la use, y me sea funcional. Eso me parece como lo más importante. Bueno, acá pusimos algunos ejemplos. Muchas veces con los chicos cuando me ha pasado de tener algún que otro paciente que dice, no, me quedé dormida, y cuando le pregunto, bueno, ¿dónde estabas estudiando? En la cama. Primero, elegir un lugar específico de la casa. No necesitamos tener un escritorio que esté destinado a hacer las tareas con un escritorio espectacular, no. Sino simplemente con que sea el mismo lugar cada vez que yo voy a estudiar y cada vez que voy a hacer la tarea. Por supuesto, tiene que ser algún ambiente tranquilo, ¿no? Sin tantos distractores. Evitar ambientes de uso común como la cocina o el living. Obviamente evitar tener dispositivos cerca, pueden ser muy tentadores a la hora de sentarme a estudiar. Que tenga buena iluminación. Escritorio o mesa con espacio suficiente para los materiales de estudio. Esto también es muy importante. Si yo tengo una mesa chiquita, tengo un escritorio muy chiquito, no pasa nada. Yo en ese escritorio puedo dejar el material de estudio, el cuaderno, un resaltador, una lapicera y lo suficiente, ¿sí? No necesito desplegar una cartuchera con muchos elementos y no los voy a usar. Lo justo y necesario. Eso me va a ayudar, esa organización visualmente ya me va a organizar. La silla que sea proporcional a la mesa con respaldo. Es importante llegar con los pies al suelo. Hay una cuestión de postura que es muy importante. ¿Vieron que a veces
vamos a algún lugar a comer y están estas banquetas que son altísimas y no, a mí no me ayuda. Yo que no soy muy alta, siempre termino con los pies colgando. Cuantos más chiquitos, menos elementos en la cartuchera, sí, es cierto. Entonces, la cartuchera, lo mínimo indispensable, lo que usemos, ¿no? Como lápiz, goma, lapicera, regla, y ya con eso estamos. ¿Por qué es importante hablar de conducta al momento de hacer la tarea o de estudiar con nuestros hijos? Nos pareció importante, digamos, hablar como muy brevemente sobre el conductismo, ¿no? Uno de los principios básicos del conductismo es que las conductas siempre se dan en un contexto, o sea, no se dan de manera aislada, y siempre hay una situación que la desencadena, hay un antecedente y hay una consecuencia que le sigue. Y los seres humanos aprendemos así, por las consecuencias. Tenemos como el ABC, que nosotros le decimos de conducta, ¿no? Antecedente, conducta, consecuencia. Llega el niño o el adolescente al colegio, se pone a jugar a la Play, el padre o la madre le empieza a gritar desde la cocina, tenés que hacer la tarea, termina el horario de Play en 5 minutos, ¿no? Conducta, el niño o adolescente empieza a contestar no, en un ratito más, justo estoy terminando la partida con mi amigo, no lo puedo cortar ahora. Consecuencia, el padre o la madre continúa insistiendo y ahí se empieza a dar todo un circuito de mayor enojo, discusión, conflicto, te dije que le apagues, ahora no. Lo bueno es que como familia podemos intervenir en las dos partes, en los antecedentes y en las consecuencias. ¿Qué puedo hacer antes, no? Antes del momento de sentarme a estudiar. Primero, el hecho de dar instrucciones. Lo que decís y cómo lo decís, o sea, los cambios en tu expresión, el tono, el volumen, el lenguaje corporal, eso va a aumentar o disminuir enormemente las posibilidades de lograr ese comportamiento que queremos. A ver, vamos de a uno. Sé específico. Directamente, o sea, cuanto más específico sea cuando damos la instrucción, mejor va a ser, ¿sí? Hacelo con calma. Si yo estoy enojada, lo digo elevando el tono de voz, lo digo zamarreándolo, eso no va a ayudar, ¿no? Del otro lado, voy a tener como un contraataque, por así decirlo. Acercate al niño y hace contacto visual. Esto por ahí sí va a depender. Si es un chico más chiquito, sí me puedo hasta acercar, me puedo poner al lado, ¿no? Esto es importante. Las instrucciones que son dadas de la cocina mientras preparo la cena, por lo general no terminan siendo, no sé si a alguno les pasa, pero si yo doy desde la cocina alguna indicación, alguna instrucción, ¿les pasa que se levantan y lo hacen? No. Seguramente me van a responder que lo tengo que repetir muchas veces, ¿no? Y afirmá, no preguntes, esto es clave. ¿Cuántas veces te tengo que decir que te sientes a estudiar? 1000. Si yo pregunto, me van a responder, ¿sí? Entonces, evito la pregunta y afirmo directamente. Entonces, la manera en cómo doy la instrucción ya va a reducir ese conflicto posterior. Y la segunda clave es anticipate, ¿no? Permite tener un plan para estar preparados y resolver habilidosamente una situación que puede provocar un conflicto. Entonces, ¿cómo hacerlo? Rutina, lo que venimos hablando es clave. Si yo ya tengo pactado con mi hijo que en ese momento él tendría que estar haciendo la rutina, el niño sabe lo que nosotros esperamos de él. Entonces, que esté marcado en la rutina es como que yo tengo de dónde agarrarme. El momento de tareas o estudio es preferible que sea previo al momento de ocio. Esto es fundamental. Yo esto lo puedo usar como refuerzo posterior, que es un poco el punto que viene después. Acá es muy importante esto que hablamos antes del acuerdo. Plantear acuerdos y construir en conjunto la rutina. Porque me permite anticiparme después cuando hace un conflicto y una consecuencia. Entonces, al acordar en qué momentos, qué días, estos refuerzos posteriores, nos anticipamos a todos estos conflictos, como que está bueno esto de realmente anticiparse y acordar en conjunto, que sea un diálogo realmente a la par. ¿Y qué podemos hacer en las consecuencias? Pactar refuerzos. ¿Qué es un refuerzo? Recompensar comportamientos deseables. Comportamientos deseables sería que se siente a hacer la tarea sin que sea un escándalo, ¿no? Aumenta la probabilidad de que esos comportamientos se repitan en el futuro. Está demostrado, ¿no? Científicamente que los refuerzos son los que nos motivan y los que nos enseñan nuevas conductas. De lo contrario, el castigo. El castigo no enseña una nueva conducta. Hay distintos tipos de refuerzos. No estamos hablando solamente de premios tangibles, sino que puede ser
refuerzos verbales como felicitaciones, genio, cómo lo lograste, espectacular, ¿no? Privilegios, que puede ser, bueno, tenés media hora extra de celular, y también tenemos los premios tangibles, que puede ser algo material. Sí es importante que puedan pactar refuerzos con ese niño o adolescente, porque eso va a aumentar la probabilidad de que se vuelva a sentar y vuelva a hacer la tarea sin que sea un escándalo. Entonces, el refuerzo positivo es lo que aumenta la probabilidad de que una conducta se repita. O sea, más que usar el castigo de te saco la Play y la computadora por un mes, eso vemos que si yo les pregunto si vuelve a suceder esa conducta, todos van a decir sí. Porque el castigo no sería una nueva conducta, el refuerzo sí. Entonces, hay algunas características de los refuerzos que sí tenemos que tener en cuenta. La inmediatez. Se entrega inmediatamente luego de que ocurra la conducta deseada. No se entrega una semana o no se entrega ni siquiera al día posterior. Che, qué genio, ¿cómo lograste hacer la tarea hoy? Listo, eso fue un refuerzo suficiente. Contingencia, ojo con esto, se entrega después de que ocurra la conducta, no antes. Fundamental también, son personales, va a variar de un niño a otro. Para mí quizás va a ser reforzante. ¿Qué? Me dejen mirar un capítulo de la serie y por ahí a Sofía las series no le divierten tanto y le es reforzante juntar una estrella porque sabe que si junta 4 estrellas el fin de semana sale con amigas a tomar un helado. Claridad. Deben estar acompañados de establecer, decir qué hizo la persona que merece ser premiado. Ojo, premiado quiere decir reforzado. Entonces, tiene que estar acompañado de qué fue lo que hizo ese niño, ese adolescente que fue reforzado. Y consistencia, reforzar cada vez que aparezca la conducta. ¿Por qué? Porque si no termina siendo un refuerzo intermitente y el refuerzo intermitente no va a hacer que esa conducta aumente. Yo tengo que reforzar cada vez que aparezca. Una vez que esa conducta ya está automatizada, ya está hecha hábito, se van retirando los refuerzos. No hay que reforzarlos de acá a la eternidad. Acá vieron que hablamos antes de ser brújulas, ¿no? De ser guías en este proceso de aprendizaje. Es muy importante que esta presencia sea activa, pero no sea invasiva, sobre todo en adolescentes, ¿no? Que demos el lugar, los acuerdos, el espacio, los refuerzos, que vayamos de a poco. Entonces, es estar de manera activa sin invadir. Primero y principal, brindar apoyo, acompañar, no dar soluciones. En vez de dar las respuestas de manera inmediata, preguntarle, repreguntar y guiarlos para que lleguen esas respuestas por sí mismos. Después, como decíamos antes, fomentar la autonomía, que ellos tomen sus propias decisiones de cómo abordar estas tareas, que puedan decidir. Si se equivocan no pasa nada, el error es parte de aprender y se van a equivocar al principio. Que puedan, por ejemplo, elegir qué día hacer la tarea, en qué orden hacer las actividades, es el lugar de protagonistas en este proceso de aprendizaje, pero que se sientan partícipes de esa decisión que es tan importante. Y por último, que va de la mano de todo, facilitar el aprendizaje. Como decíamos antes, somos facilitadores, no solucionamos, guiamos, brindamos los recursos necesarios, libros, materiales, acceso a la información y creamos un entorno propicio para este aprendizaje. Esto del buen lugar de estudio es re importante. Y de esta manera realmente acompañamos con un significado muy, muy interesante y no invadimos. Por supuesto que en cada niño va a ser distinto, porque decíamos antes que no todos van a aprender de la misma manera, y realmente es esto, entender y acordar de a poco, construir de a poco estos pequeños hábitos. Excelente pregunta de Romina. Dice, ¿hay escuelas que no dan tarea? Cuando no hay, ¿sirve reforzar en casa lo que se ve en la escuela? Sí. Antes hablábamos que este proceso es continuo, que no termina en la escuela. Debemos reforzar. Lo ideal sería reforzar por día 15 minutos, no mucho más. Cuanto más mejor, pero por lo menos 15 minutos. Entonces, la idea es, hay un montón de plataformas que nos pueden servir para reforzar o cuadernillos en casa y trabajar con materiales. Si no lleva tarea, bueno, demos el espacio para reforzar en casa lo visto en el día. Revisemos la carpeta, revisemos el cuaderno, corrijamos algunas oraciones que tienen errores de ortografía, por ejemplo, o complementemos la actividad, o preguntémosle, ¿qué hiciste hoy? ¿Qué entendiste? ¿Qué no entendiste? Que el niño pueda explicar con sus palabras qué trabajó en el día de la clase es realmente beneficioso, es un refuerzo enorme y va a fomentar realmente la comprensión. Técnicas de estudio, metodología de estudio. ¿Cómo acompañamos ahora la acción específica de estudiar y de aprender? Vamos a conocer diferentes herramientas o estrategias que vamos a presentar a ustedes
que el objetivo de cada estrategia es adquirir información, poder organizarla y sobre todo retenerla. Acá la memoria es fundamental, memoria de trabajo, es re importante. Por supuesto que hay diferentes estilos de aprendizaje y cada herramienta se va a adaptar a diferentes estilos. Puede ser que, por ejemplo, a mí me encanta hacer un resumen y a Cami no, y le encanta hacer un mapa mental. Solito puede ir dándose cuenta, bueno, esto a mí me resulta realmente significativo, voy a incorporar para este texto un resumen, para este texto un mapa mental, y así poder ir probándolo. Es fundamental acá trabajar mayor concentración, menor distracción. ¿Cómo fomentamos la concentración? Como decíamos antes, primer punto, eliminar distractores. Poder reconocer qué distractores están presentes y poder eliminarlos de a poco en caso de ser posible, poder mitigarlas. Segundo punto fundamental, y este es re importante de poder incorporar, las pausas activas. ¿Qué es una pausa activa? Estamos estudiando, estamos trabajando, hacer una pausa. ¿Por qué es activa? Porque el cerebro no deja de funcionar. No es que yo haga una pausa y me pongo con el teléfono o me pongo a charlar. No, esta pausa debe durar entre 5 y 10 minutos, no mucho más. Ahora vamos a ver una técnica, quizás algunos las conozcan, se llama Pomodoro. Es una técnica de gestión del tiempo, ¿sí? Está dentro de una técnica también de estudio. Básicamente consiste en elegir una tarea específica, ¿sí? Bueno, me tengo que poner con historia, ¿sí? Agarro el libro de historia, el texto y pongo el temporizador por 25 minutos. Yo durante 25 minutos trabajo en esa tarea exclusivamente. Suena el timer, me tomo 5 minutos de pausa, que es muy importante esto que decíamos recién, pausa activa. Entonces, pausa activa de 5 minutos y vuelvo a repetir el ciclo. Lo ideal sería cumplir 4 pomodoros y ahí me puedo tomar un descanso más largo de entre 15 y 30 minutos para permitir una recuperación más completa. Acá va a variar mucho en función de la edad. Sí, si por ejemplo tiene menos de 10 años, tal vez se puede hacer en vez de 25, 15 minutos de técnica Pomodoro. Sí, por supuesto, después la pausa activa, que es muy importante. Que también puede ser esto, ir afuera al patio a respirar un poco de aire fresco. No hace falta hacer algo bien concreto. Siempre decimos relajarnos, respirar, porque es lo más beneficioso. Esta técnica es importante porque aplica a todo tipo de materia, a todo tipo de nivel, todo tipo de grado. Todos la pueden implementar. Y créanme que es realmente beneficiosa. Es muy importante poder incorporarla y practicarla de a poco. Ya vamos entrando en las técnicas de estudio, ¿sí? Propiamente dicha. Arrancamos por el subrayado. Voy a ir como al último punto, voy a arrancar por el último punto, que es como fácil complemento para otras técnicas. ¿Por qué? Porque es una técnica inicial que se puede complementar con otras técnicas como resúmenes, esquemas, mapas mentales, ¿no? Como maximiza su efectividad. Esto es importante, ¿por qué? Porque si yo agarro el texto y me pongo a leer y mientras tanto voy haciendo el resumen, ¿creen que es efectivo eso? No, yo primero tengo que hacer una lectura, ¿no? Un subrayado de ideas principales y esa información la voy a volcar y voy a organizar esa información en un resumen, mapa mental, esquema, lo que sea. Entonces, esta sería como la primera técnica que es importante y que se complementa con otras técnicas de estudio. Permite destacar las ideas más importantes de un texto, mejora la concentración, ¿no? Porque el estudiante mientras va subrayando está activamente involucrado en la lectura, ¿sí? Y hay un refuerzo en la comprensión, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que voy subrayando, esto favorece a que yo pueda ir comprendiendo y uniendo lo que voy leyendo con la idea que venía leyendo anteriormente. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Justo pusimos una fotito, esta que no sé si les pasa a sus hijos, pero que es muy típica, por lo general tienden a subrayar todo, ¿no? Y acá lo que buscamos es que puedan subrayar las ideas principales, que puedan detectar cuál es la idea central del texto y cuáles son las ideas secundarias. Y algunos tips que se lleven para el subrayado. No se subrayan ejemplos, no se subrayan adjetivos que estén como complementando a la idea central. Esto es lo que hay que evitar hacer porque piensen que después yo tengo que volcar esta información en un resumen y directamente es como que copio el texto y no estamos resumiendo, que es de hacer el texto largo a un texto más corto, ¿no? Para arrancar hay que hacer un buen subrayado, ¿sí? O sea, hay que trabajar en eso para después que sea efectivo el resumen, el cuadro, el mapa, lo que sea. Y esto cuesta un montón, de manera que al principio va a pasar que subrayen un montón de oraciones, ideas. Por lo tanto, modelar el subrayado es re importante, hacerlo en conjunto. Esta palabra, ¿por qué es importante? ¿Qué te parece si la marcamos? Dale.
Y una vez que realmente adquiera este hábito, esta técnica, solo después se va a ir dando cuenta qué es realmente importante en el texto. Con preguntas quizás como, ¿esto es parte de la información, o sea, esto es información principal o en realidad me está sumando información a esa idea principal? Con esa pregunta ya pueden ayudarlos a identificar si es una idea principal o una idea secundaria. ¿Qué son las autopreguntas? Son preguntas que hacemos luego de leer cada párrafo. Entonces, leo un párrafo y al lado me hago preguntas con información relevante, ¿sí? Preguntas que yo puedo responder si realmente comprendí lo que el texto me está aportando. ¿Qué me va a permitir la autopregunta? Comprensión profunda y activa, ¿sí? Verificar que realmente comprendí lo que ese párrafo, ese texto me está aportando como información. Pensamiento crítico, poder identificar qué conceptos son relevantes, como tener subrayado, para justamente focalizar la atención y la reflexión. Retener la información, porque justamente estoy, al momento de responder las preguntas, estoy respondiendo con la información del texto, retengo la información que el texto me está brindando. Y sobre todo, seguridad, que es re importante al momento de estudiar. Autoconfianza. Cuando yo como estudiante, como alumno, veo que mis autopreguntas las puedo responder, gano confianza en mi estudio, gano confianza en lo que sé. Es muy importante esto. Para hacer las preguntas tengo que comprender, si no va a ser muy difícil realmente poder hacerlas. Son preguntas cortitas y lo ideal es al lado de cada párrafo. Me pueden ayudar estas autopreguntas después en la parte de autoevaluación. Respondiendo esas preguntas, yo puedo decir, bueno, ¿qué aprendí? ¿No? ¿Qué tengo que reforzar todavía? ¿Qué me falta como memorizar? Sirve como ponerse un poco en el rol del docente, del maestro y decir, bueno, ¿qué me puede preguntar de este párrafo? ¿No? Y apuntar siempre a preguntas abiertas, que no se respondan con sí, no o con un dato específico, sino apuntar a la pregunta abierta hace que también la comprensión sea mejor. Acá vamos a trabajar mapas mentales. Los mapas mentales es muy importante poder organizarnos y que la información esté clara, que sea visible, que sea concisa, ¿sí? Que esté bien organizada, que no sea un caos. Esto nos va a permitir poder conectar las ideas principales. Entonces, una vez que subrayé este mapa mental, poder organizar la información, va a ser muy sencillo, porque ya sé en ese texto qué ideas son principales y qué ideas puedo realmente relacionar. Acá es muy importante lo visual, utilizar colores, usar palabras, ¿sí? No oraciones. Cuanto menos información tenga que sea realmente importante, mejor. Esto también va a fomentar el pensamiento crítico, porque va a promover esto de lo divergente, de la creatividad, al realmente poder elegir qué palabras utilizar y de qué manera realmente organizarlas. Uno elige cómo organizar cada mapa mental. Y sobre todo, es fundamental acá la claridad en la estructura del contenido, que sea realmente contenido que se pueda ver de manera jerárquica, a partir del concepto más importante a la idea secundaria, así que se vaya como complementando este mapa mental. Esto es re importante, que no hay que hacer. Primero, no sobrecargar de información, ideas principales y como mucho al final ideas secundarias. Vamos de lo más importante a lo menos importante. Después, no ser tan desorganizado, que sea una estructura realmente que se pueda comprender y que me sirva a mí como estudiante o como familia al momento de acompañar, que se entienda lo que está explicando ese mapa mental. No olvidarse los colores, es fundamental poder identificar colores por patrones, por categorías y sobre todo los más pequeños símbolos, usar imágenes. No mezclar ideas sin conexión, que no sean palabras volando por el aire, ¿no? Que sean realmente flechas, hilos conductores, que no sean muy complejos, yo las pueda realmente entender, que esté con mis palabras explicado el mapa mental. No solamente usar el texto, sino poder complementar la información. No sea todo solamente blanco y negro, esto de usar colores, ¿no? Que sea realmente atractivo visualmente. Entonces, usar colores es realmente, te organiza la cabeza, organiza la información visualmente. La otra técnica que vamos a ver ahora son los resúmenes. A partir del subrayado, una vez que yo ya identifiqué las ideas principales, hacer una síntesis del contenido. Desarrolla el pensamiento crítico. Resumir implica interpretar, clasificar, seleccionar información relevante. Facilita el repaso, porque un resumen bien elaborado permite un repaso rápido y eficaz de la información clave y cierta organización lógica del conocimiento. Al reducir el contenido a sus puntos fundamentales, se facilita una estructura coherente que ayuda a los estudiantes a seguir la lógica del material. Esto es importante que sepan, no solamente con el resumen, sino con todas las técnicas, la comprensión lectora es un proceso
complejo, que requiere en realidad de múltiples habilidades. Lo que no hay que hacer, que es esto de no copiar el texto original palabra por palabra. Si yo tengo subrayado todo rosa, no copio y pego, eso no es un resumen. No incluir los detalles innecesarios. Por supuesto que la información secundaria a mí me va a ayudar a interpretar el texto, pero esa información no va en el resumen. No omitir las ideas claves, o sea, en el resumen tienen que estar las ideas principales. No hacer el resumen demasiado extenso. No dejar de revisar el resumen, por supuesto, y no subestimar la importancia de la organización. El resumen también tiene que, si bien no es un mapa mental o un esquema, tiene que tener su estructuración lógica. Dependiendo también de la edad, ustedes pueden ir adaptando qué técnica utilizar. Acá presentamos todas, después ustedes van a ver realmente qué utilizar con sus hijos. Pero para primaria es mejor el mapa mental, secundaria mejor el resumen. ¿Qué son las fichas de estudio? Acá les muestro una foto para que puedan entender de qué estoy hablando. Son fundamentales porque se pueden llevar a todos lados. Se pueden armar notas adhesivas, donde sea se pueden armar las fichas de estudio. Mi consejo es armar de un lado una pregunta, que puede ser una autopregunta, y atrás la información o la respuesta a esa pregunta. Las fichas son meramente para repasar. Uno como alumno, para realmente poder hacerse preguntas, tiene que realmente comprender la información para después también poder responder. Es como un círculo de comprensión bastante complejo y profundo. Las fichas de estudio se aplican a todas las materias. La puedo usar en todos los años, en todos los grados, en todas las materias. Yo puedo usarlas para realmente autoevaluar qué aprendí y cómo lo aprendí, ¿sí? Qué tengo que realmente reforzar. Y jugar con las fichas de estudio. Se puede plantear como un juego. Y fomentamos esto, la memoria, el repaso, construir las mismas y sobre todo esto de autoevaluarme y ser consciente de qué sé y qué tengo que reforzar. Como cierre, vamos a mostrarles un video, la idea es que ustedes lo puedan escuchar, que lo observen activamente y con atención, y que nos puedan decir de todo lo que trabajamos en este encuentro, qué ven en este video de Los Simpsons. Es muy injusto, solo porque es diferente. Bueno, es hora de estudiar. Vas a quemarte las pestañas, ¿eh? Adelante, niño. Bueno, veamos, vamos a trabajar. Capítulo 1. El sueño de la libertad. El 15 de septiembre de 1520, los puritanos separatistas de la Iglesia de Inglaterra, algunos viviendo en Holanda, salieron de Plymouth, Inglaterra, con destino a... Psst, Marge, ven a ver esto. Ay, el pequeño se esfuerza tanto. ¿Por qué reprobará? Es un poco atolondrado. En esa carpeta comenzamos a ganar un montón de paso a paso, que también vamos a ir cargándola de a poco con más información para ustedes o guías como familias para poder incorporar. La idea acá es trabajar la realidad de los hogares, que nada sea tan distinto a lo que sucede el día a día. Y que cada herramienta ustedes la puedan incorporar de a poco, con paciencia, y sobre todo esto que hablamos del proceso. Entender que va a llevar tiempo, va a ser conflictivo al principio, pero que realmente el objetivo es aprender, que es lo más importante. Fomentando la autonomía, la responsabilidad y sobre todo toma de decisiones. Seamos guías, acompañémoslo de manera activa sin invadirlos, entendiendo el límite.